será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias de nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con La Playa. Teléfono 239-4460, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar en medio de ustedes, para orar por ustedes, para ser su madre y su refugio. Hijitos, los invito, regresen a Dios y a la oración, y Dios los bendecirá abundantemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el 7º día de la novena a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En el jueves eucarístico, jueves sacerdotal, en la noche hora santa en diversos templos de nuestras comunidades. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, jueves de la primera semana del Salterio. Estamos en la semana número 13 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de Santa María Goretti, virgen y mártir. Nació en Corinaldo, Italia, en el año 1890, de una familia humilde. Era piadosa y asidua en la oración. Tenía apenas 12 años cuando Alejandro Serenelli, un joven de 18 años, se lanzó a violarla. María opuso resistencia y dijo que preferiría morir antes que ofender a Dios. Él la apuñaló brutalmente. Alejandro fue condenado a 30 años de prisión. No reconoció su pecado hasta cuando vio a María en un sueño que le dijo que él también podía ir al cielo. Al salir de la cárcel, pidió perdón a la Madre de María y se retiró a vivir en un convento ofreciendo sus trabajos y sufrimientos en reparación de sus pecados. Se dice que en 1950, cuando el Papa Pío XII canonizó a Santa María Goretti, Alejandro Serenelli, su asesino, estaba en la plaza de San Pedro. Mañana es día de primer viernes, muy especial fecha para honrar al Sacratísimo Corazón de Jesús, para desagraviar por tantas ofensas. Día muy especial para la confesión y la comunión. En este periodo de preparación a la gran fiesta, o por lo menos a la gran recordación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que este año pues un poco desplazada, pues debido a que la liturgia del domingo prima sobre las festividades de otro orden. El domingo se celebra siempre la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y este 9 de julio cae domingo. Repetimos, a propósito de la novena a la Señora del Rosario de Chiquinquirá, hemos venido haciendo un recuento breve, somero, de diferentes advocaciones marianas. Lo venimos haciendo de la mano del Padre Mario Galarza, de los Caballeros de la Virgen. Al Padre se le preguntó el por qué tantas apariciones marianas y tan pocas de Jesucristo. Él admirablemente responde el por qué según su manera de pensar. Muy importante. Nosotros agregaríamos lo siguiente: Jesucristo se aparece todos los días
en la Santa Eucaristía. Total que entonces la aparición de Jesucristo es permanente, es continua, está presente todos los días de nuestra existencia. ¿Cuál es el deseo de Dios? Él tiene una sed infinita de que venga cuanto antes el reino de Dios a la tierra. Ustedes recordarán episodios del Santo Evangelio en que nuestro Señor decía: el reino de Dios ya está entre ustedes. A ver, ¿dónde? ¿Dónde estaba? Era Jesucristo. Dentro de nuestro Jesucristo. Él contenía ya el reino de Dios. Y estaba en la tierra. Solo que no se había extendido para cada hombre. Que eso es lo que Él quiere y está en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, el reino de Dios ya estaba entre ellos. ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién trajo a Jesucristo que contenía en sí el reino de Dios en la tierra? María Santísima. El papel de la Santísima Virgen fue fundamental para que venga Dios y hombre verdadero y se encarne. Y por esa misma lógica, para que el reino de María ya se expanda en la tierra y venga a todos los hombres. Por eso es que quiere también Dios nuestro Señor que sea Nuestra Señora ese mismo puente del cielo hacia la tierra. A través de ese puente vino Jesucristo. Y a través de ese puente los hombres vamos al cielo. Por eso es que Monseñor John Cla decía: Dios nuestro Señor quiere la unión del cielo y la tierra. ¿Dónde está eso? En el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Va a haber un momento en que el cielo y la tierra se van a unir. ¿Y quién fue que trajo, nuevamente repito, el reino de Dios a la tierra en Jesucristo? Nuestra Señora. Y esta es una de las razones, no son todas, son muchísimas, por las cuales Dios permite que Nuestra Señora se aparezca para que pueda de esa manera hacerse conocer más a Jesucristo, que es lo que dice San Luis Gregorio de Montfort, y a través de ese conocimiento en María Santísima que venga el reino de Dios a la tierra, ¿no? Bueno, vamos. Aquí tenemos otra advocación muy querida también en Argentina, la Virgen de Luján. Esta advocación pues es muy querida en la parte austral de aquí de Sudamérica y sobre todo pues en este país tan querido para la Iglesia. En Argentina pues hablemos más o menos en el siglo XVIII, tal vez me pierdo un poco si es 17, 18, me parece que era 18, unas imágenes llegan desde Brasil de la advocación de la Inmaculada Concepción, 2 imágenes, y se van para una ciudad de Argentina. Sin embargo, pues en esta época pues los trayectos no eran fáciles como hoy en día. Era todo a caballo, a mula o navegando por los ríos. Pues estas 2 imágenes, naturalmente con los portadores, tiene que descender en un lugar, descansan, y una de las mulas no quiere avanzar, tenía la imagen de la Virgen, y tratan de moverla, no se mueve, y ahí se queda esta imagen junto al río Luján. Y el propietario del lugar donde aconteció esto, que como que la Virgen quería quedarse ahí, el animal no se movía, pues el propietario pues recibió a la Virgen y le dejó a custodia a un esclavo que había venido de Brasil, llamado Manuel Costa, y le pide para que le cuide a esta imagen de la Santísima Virgen. Y pues este hombre muy sencillo, imagínese, esclavo, pues le tiene mucha devoción, lo protege mucho a la imagen. Hay gente que peregrina hasta el lugar. En un determinado momento, una señora quiere llevarse la imagen de la Virgen, cuidarla,
y decide también comprar el esclavo, que era Manuel, para llevárselo un poco más allá de este sitio donde se quedó. Y ahí es donde propiamente Nuestra Señora se manifiesta mucho más, ahí en Argentina. Y este Manuel pues muere realmente en olor de santidad, ¿no? Con virtudes heroicas, y la Virgen Santísima pues le había advertido a él el día de su muerte inclusive. Y bueno, a partir de ahí empieza la devoción a divulgarse, mucha gente recibe favores pues, y se yergue una de las iglesias más hermosas que hay en cuanto a santuarios marianos en toda América, que es el santuario de Luján. Y pues a partir de ahí, en Argentina, pues se conserva mucho esta fe mariana, ya desde la raíz, pues, poco antes de la independencia. Ya la Virgen está presente con la nación argentina. Así que vamos a pasar la siguiente advocación. Como les digo, es muy difícil abarcar para todos los lugares y todos los sabores. Vamos a tratar de adelantar un poquito. Tenemos una advocación muy querida que es en París, la Rue de Bac, calle Bac. Francia había decaído muchísimo en la fe. Francia es la nación primogénita de la Iglesia. La primera nación convertida al catolicismo, Francia. Los castillos que hay en el Loire, un río, el Loire en español, son de fantasías y de cuento de hadas. La misma cultura francesa pues tiene mucho, en fin, es muy rica, su comida. Existía en Francia una de las iglesias más grandes del mundo, y que en cuanto a iglesia, en construcción, era más grande que el Vaticano. Era una iglesia de unos monjes benedictinos cistercienses que se llamaba Cluny. Y esta iglesia, ¿dónde está? Podemos visitarla. La iglesia más grande que el Vaticano. No, la destruyeron. La destruyó Napoleón. Entonces, mataron religiosos, religiosas, los encarcelaron. Fueron brutalmente asesinados los reyes, Luis XVI, María Antonieta, y aún más el delfín, Luis XVII, que murió en olor de santidad. Luis XVII fue un alma víctima, fue un niño, una criatura que lo torturaron, lo golpearon, lo enviciaron, lo emborracharon, lo torturaron. Y una de las torturas más terribles, haberle separado de su madre, él en un calabozo y la madre en otro lugar, en otro calabozo, la madre angustiada sin saber qué era de ese hijo. Es crueldades sin nombres. Y aquí, curioso, la historia no critica eso, la historia que aprendemos comúnmente por aquí y allá. No hay derechos humanos, no hay nada, ahí no pasó nada. En todo caso, fruto de estos pecados, vinieron muchas calamidades, crímenes, guerras en Francia. Y ahí es que a una religiosa hermana de la caridad, poco después, años después de la Revolución Francesa, se aparece la Santísima Virgen en un convento que queda en la calle Bac, la Rue de Bac, calle Bac. Y le dice la Santísima Virgen a esta religiosa, llamada Catalina: hija mía, Francia ha pecado tanto que va a ser gravemente castigada. Ya estaba siendo castigada. Así que yo vengo como madre a interceder para que ahorrarles de esos castigos. Entonces yo quiero que mandes a hacer esta medalla. Y ahí la Virgen se aparece pues con un óvalo en su alrededor y le dice: manda a hacer esta medalla con estas insignias. Ahí le indica cómo. Y naturalmente pues el demonio no aguantó eso. Hubo oposición, inclusive del confesor de ella, que era un padre llamado Aladel, que la tachaba de loca, iluminada, etcétera, etcétera. Y al final empezó
un movimiento de escepticismo dentro de los que sabían de esta aparición y como que la dejaron a un lado y la despreciaron. Y de repente en París y a partir de ahí en otros lugares de Francia, muchos lugares, vino una epidemia de cólera que en un mes mató 20,000 personas. Era algo incontenible. Las hermanas de la caridad, ellas se caracterizaban por cuidar de los enfermos. Tenían hospitales, orfanatos, bueno. Y viendo tantos muertos y tantos muertos, ellas ya no sabían qué hacer. Y ahí es que los que sabían de la medalla le preguntan a Catalina, bueno, ¿cómo era lo de la medalla? ¿Cómo el asunto? Y ahí deciden mandar a acuñar la medalla. La primera edición, digámosle así, de medallas fueron de 1,000 ejemplares. Bendijeron las medallas y repartían a los enfermos. Y ahí vino algo impresionante. Milagros en cantidad. Milagros por millares, colectivos. Todos los enfermos que recibían la medalla se curaban. La Virgen pedía y pide que se la cargue al cuello. Y aquellos que no se habían contagiado con el cólera, se colocaban la medalla y quedaban inmunes. Y así fue que las 1,000 medallas, pues, no duraron sino pocos días y después mandaron a acuñar 10,000, 100,000, 1,000,000 y así para arriba. Y ahí se acabó la epidemia de cólera. Fue Nuestra Señora que intervino. Por eso esta devoción de la medalla milagrosa es muy importante. Pero uno no puede quedarse apenas en la curación corporal. La Virgen decía que aquel que cargue la medalla con devoción tendrá una protección muy alma, no solo para su cuerpo, sino para el alma, para unirse más a Dios. Y en fin, esto podemos comentar de la medalla milagrosa. Podemos hablar, bueno, de otras apariciones. Podemos comentar un par de apariciones aquí locales. La Virgen del Buen Suceso, aquí en Quito, que ya hemos comentado un poco la historia, en el siglo XVII. Se aparece a una religiosa española, pariente de Felipe II, en esa época rey de España. Esta religiosa de origen vasco es la sierva de Dios, Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa. Nuestra Señora le pide para que se haga una imagen tal como le veía. Y Nuestra Señora pues era tan bella, tan hermosa, tan imponente, que ella tenía miedo de la Madre Mariana de tomarle las dimensiones para mandar a hacer la imagen. Entonces, ¿qué hizo la Madre Mariana? La Virgen le dice, sácate el cordón que tienes en la cintura, que es el cordón de los franciscanos, porque la orden de las concepcionistas, que es la congregación a la cual perteneció la Madre Mariana, son una derivación de los franciscanos. Entonces tienen el cordón franciscano en su cintura. Entonces la Virgen le dijo, para que tomes mis medidas, sácate el cordón y ahí tomamos la medida de mi imagen. Entonces la Virgen sostuvo la punta del cordón de la madre que tenía la Madre Mariana, se la puso en la frente y ahí la Madre Mariana le midió hasta los pies y ahí tenía ya la medida. Y ahí mandó al escultor de aquel entonces, Francisco del Castillo, para que haga esta imagen. La propia Virgen le pidió que mande a hacer con este escultor de origen español, Francisco del Castillo. Pero el escultor demoró mucho. La Madre Mariana también como que no le puso todo el empeño que debería, sí le puso, pero la Virgen quería más aún. Y la Virgen se aparece y le dice, hija mía, ya ha pasado tanto tiempo, la imagen no está lista. Lo que faltaba era lo más difícil, era el rostro, que era indescriptiblemente hermoso. Y ahí es que la Virgen, dentro de la clausura, en el coro alto, se coloca junto
a la Virgen que estaba siendo esculpida. La imagen estaba siendo esculpida dentro del monasterio. Se coloca junto. Tiene un aspecto de reina fabulosa, imperial, si ustedes quieren. O sea, el aspecto de la Virgen del Buen Suceso tiene un aspecto más de reina que de madre. Sin dejar de ser madre, es reina. Y ahí la Virgen ordena a los 3 arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, para que terminen el rostro. Y ahí lo terminan. Los arcángeles bajan, terminan el rostro, que es hermosísimo. Entonces no tienen idea qué hermosa que es esa. Es un rostro, fue hecho por los ángeles, fueron hechos por los ángeles. Y los ángeles ejecutaron ese rostro. Y ahí, cuando ya estuvo la imagen lista, la Virgen estaba al lado, cantó una música hermosísima en gregoriano, que es una música mariana, que se llama el Salve Sancta Parens. Y cuando acabó de cantar, ahí la Virgen se introdujo dentro de la imagen y quedó ahí. Está ahí. La Virgen hizo así y ahí quedó. Y es una imagen que habla también del reino de María. Muy similar al mensaje de Fátima, ella ya 4 siglos antes de que aparezca Fátima, ya habló de lo que Fátima también habló. Inclusive con detalles más interesantes. El hecho es que esta imagen es hermosísima, portentosa y también le tenemos mucha devoción. También tenemos aquí la Virgen la Dolorosa del Colegio, y también es una devoción muy querida, aquí en Quito sobre todo. Este milagro aconteció a inicios del siglo XX, 1906, si no recuerdo mal, en que en un internado que tenían los padres de la Compañía de Jesús en el centro de Quito, en la iglesia, cerca de la iglesia de la Compañía, estaban unos jóvenes comiendo, estaban en el refectorio y tenían un cuadro de la Virgen de los Dolores. Es una imagen de origen francés, muy, muy interesante, muy bonita, que tiene el corazón con las 7 espadas clavadas. Y la Virgen empezó a mover los ojos y a cerrarlos, y algunos le vieron hasta como de que derramando lágrimas por un espacio más o menos de unos 15, 20 minutos. Bueno, esta fue una aparición impresionante. ¿Y por qué se aparece? Para algunos, esta manifestación fue una forma de la Virgen Santísima de manifestar su dolor ante los gobiernos, el gobierno liberal que llegó en aquel entonces, liderados por un tal Eloy Alfaro, que era enteramente anticatólico, ¿no? Él, como García Moreno, consagró al Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, y por eso lo mataron, lo martirizaron frente a la Plaza Grande. Eloy Alfaro quería desconsagrar el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y firmó un decreto y todo. Y bueno, poco después murió trágicamente arrastrado en el centro de Quito. En todo caso, la Virgen como que para algunos manifestaba esa aprensión de que este país, siendo católico, haya caído en manos de gente anticatólica. Luego tenemos una devoción hermosa en Colombia. Tenemos la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen de las Lajas. Las Lajas queda aquí, frontera con Ecuador, en la ciudad, cerca de la ciudad de Ipiales. Y ella tiene una aparición también a una indígena que tenía una niña sordomuda. Esta señora, con su hija, se guarecieron, se protegieron como en una gruta porque estaba lloviendo mucho. Ellas iban de un lugar a otro, pues y les agarró la tempestad y se guarecieron ahí. Y ahí es que esta señora, madre de familia, pues siente que alguien le toca atrás y se asustó muchísimo porque en este sitio se decía que se aparecía el demonio. Entonces empezó a rezar a la Virgen y todo, sorprendió y bueno, y continuó su trayecto un poco asustada. Volvió nuevamente por ahí
y no voy a explicar todos los detalles, es muy largo, pero cuando volvió a nuevamente a ese mismo sitio, su hija, que era sordomuda, había nacido sordomuda, le empieza a hablar a la mamá y le dice: mamá, mira, ahí está la señora mestiza con un mesticito que era su niño. Y ahí se aparece. Y ahí, bueno, cuando ya la gente del lugar escucha de parte de esta indígena que había acontecido eso, acuden al sitio porque al inicio no le creían, ¿no? Y ahí encontraron, en el sitio donde se aparecía, en la piedra, una piedra laja que se llama, estampada esta hermosísima imagen de Nuestra Señora de las Lajas, así como se le conoce. Vamos a agradecerles las ayudas que nos prestan para que nuestra misión de evangelizar de laicos continúe. Gracias porque nos regalan su ropa de segundo en buen estado, sus libros también ya leídos, elementos para el hogar que ya no usan, pero que aún pueden prestar un buen servicio. De estos elementos logramos en parte el sostenimiento de ABA Comunicaciones. ABA Comunicaciones es una entidad de laicos para el servicio de la Iglesia Católica. No pertenecemos a ninguna institución de mejores perspectivas económicas, somos simplemente laicos comprometidos con la gran institución de nuestra Iglesia Católica. Alabado sea Jesucristo. Y a Nuestra Señora le decimos con mucho cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. El rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.